Amigos y amigas, bienvenidos a nuestra segunda parte en la cual vamos a abordar las imágenes distorsionadas que nos vamos formando desde la infancia de lo que creemos que es Dios. Esto tiene que ver con la espiritualidad y la primera parte era ¿cuál es nuestro aporte espiritual para crear una nueva Colombia? Abordamos el tema del conocimiento, la educación como punto de partida de la patria que soñamos. En la infancia nos van transmitiendo a través de las experiencias, a través del conocimiento, cuáles son algunas imágenes de lo que creemos o que creen los anteriores de lo que es Dios. Y entonces nos van transmitiendo imágenes que son falsas o que son incompletas, que no corresponden al Dios de la revelación. Vamos a ver cuáles son ellas. Todo esto, como lo decíamos en la primera parte, está en el cerebro. El cerebro es un computador y el que manda es el cerebro. Alguien le decía, el cerebro es como el ejecutivo, el que va ordenando y nosotros somos obedientes ante esa realidad dada por el cerebro. Preguntémonos de una manera abierta, ¿qué hay? ¿Qué tendencias tenemos allá en el fondo de nuestro ser? Aunque digamos eso no lo tengo, pero en el fondo hay una tendencia. Por ejemplo, la tendencia a creer que Dios es un juez que castiga. Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Y entonces por allá tenemos como un miedo escondido. Y obedecemos, pero obedecemos como con rabia. Y si eso continúa, pues ya no seguimos creyendo en ese Dios juez castigador. Otro Dios que podemos tener allá en el fondo es el Dios mago. Si así veíamos a nuestros papás, a nuestras mamás o los religiosos, las predicaciones, de que Dios es como un salvavidas, ¿no? Que ante situaciones difíciles, pues yo me voy, acudo a ese Dios. Pero ya logré como un negocio, logré lo que alcanzaba o lo que yo quería, casa, carro y beca, ¿no? Entonces, hasta la próxima. Por eso a la farmacia no vamos todos los días, ni todos los días tenemos incendio. El tercer falso Dios o incompleto, ¿no? Es el Dios ritualista. Nuestra generación fue muy formada en el Dios ritualista y un poco dualista. Una cosa era la capilla, la iglesia, los domingos, y otra cosa eran nuestros negocios. El Dios de la calle, el Dios de la relación con los demás. Y creíamos que porque ya teníamos el Dios ritualista, pues ya éramos buenos. Otro Dios que también puede estar en nosotros es el Dios plastilina. Es el Dios del me nace o no me nace. Si me nace, lo hago. Si no me nace, no lo hago. Es un Dios puro sentimiento. El Dios de los 10 mandamientos. Para la primera comunión había que aprenderlos de memoria. Y la confesión giraba alrededor de los 10 mandamientos. ¿Y eso a qué nos lleva? A decir lo siguiente: yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, ¿de qué me voy a confesar? Entonces es un código ético realizado en un momento muy histórico, año 1250 por Moisés, pero nosotros ya creo que hemos avanzado. Entonces, ¿cómo está formado nuestro cerebro? La primera vez que me pintaron a Dios fue de esta manera: un triángulo y un no. Y así está mi cerebro, mi tendencia. Es, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y los psicólogos dicen ahora que aquello que a uno le dicen que no, es la tendencia a hacer lo contrario. Hay algo en mi cerebro de ese Dios del no. Preguntémonos, ¿no? Es un Dios muy moralista. Lo contrario, el Dios abuelito, es el Dios permisivo. Y eso también lo tenemos en nuestra generación. Yo lo tenía. Hagamos esto, y después me confieso. Y me colocan rezar un rosario, 3 Ave Marías, y ya, hasta la próxima confesión. Son deformaciones que existen en nuestro cerebro. Recordemos esta frase que puede ser fuerte, ¿no? Dios perdona absolutamente todo, pero nosotros somos responsables de lo que hacemos. Otro Dios que puede estar también en nuestro cerebro, tener esa tendencia, que Dios hace lo que yo debería hacer. Dios como un Superman, un Dios todopoderoso y exigente. Y entonces, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y San Ignacio dice, orar como si todo dependiera de Dios, pero obrar como si todo dependiera de mí.
Esta es una falsa imagen o una falsa incompleta. Cada uno va haciendo su análisis de lo que hay en el cerebro. El siguiente Dios, también yo tengo esa tendencia, ¿no? Los académicos, querer entender a Dios. Lo de Santo Tomás, ver para creer, es el Dios de los filósofos, ¿no? El gnosticismo, ¿no? Querer manejar a Dios en el cerebro. Y lo que yo no entiendo, pues eso no existe. El Dios también del más allá. Podemos observar aquí este papá con la niña y el papá indicándole dónde está Dios, ¿no? Entonces Dios fuera del ser humano. Y más cuando nos lo pintaron de esta manera, la Santísima Trinidad. Esas imágenes están en nosotros, una Trinidad fuera de nosotros. Dios lejano, el más allá. Sin embargo, cuando vienen situaciones fuertes, como es la muerte, ¿no es cierto? Allí sí hablamos de resurrección. Qué tristeza hablar de Jesús resucitado solamente en el funeral o en el cementerio, para calmarnos un poco, ¿no? Es el Dios de los entierros, ¿no? Es un Dios despersonalizado. Descansamos en paz. Los nuevos dioses, frente a la crisis en la cual nos encontramos, las religiones están en crisis, porque una cosa es espiritualidad, ya lo veremos después, y otra cosa es religión. Entonces las religiones institucionales están en crisis, pero como el ser humano es un Dios, es un ser trascendente que quiere buscar algo más, entonces aparecen nuevas propuestas, con sus más y con sus menos, ¿no? Entonces, la nueva era, convertimos los ídolos, los medios, los convertimos en dioses. Y hay un montón de propuestas interesantes. Yo he acudido, he estudiado y he practicado algunas de esas nuevas tendencias, ¿no? Pero si eso se queda en el yo, realmente me aísla de la realidad. Ese no es el Dios de Jesús. Resultado, el ateísmo. El gran ateo de los gran ateos filosóficos de la filosofía Nietzsche. Dios ha muerto y nos hace la propuesta del superhombre, ¿no? O lo que decía Freud, Dios impide que el hombre sea una persona libre, feliz. Esos dioses que están en contra del placer del ser humano. O este filósofo que era casi profesor de Marx, ¿no? Dios es proyección de las debilidades del hombre. Bien, le tenemos miedo a la muerte, entonces Dios es eterno. Queremos amar, no amamos, entonces Dios es amor. Bien, y por eso la gran afirmación de Marx, Dios es el opio del pueblo, la religión. Nos apegamos pues a esos ídolos de barro y esos caen. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿El hombre que explica al hombre la razón de su ser o nos inventamos otros dioses? Y aparecen estos ateos modernos, ¿no? Stephen Hawking, que dicen que después de Einstein, este es el segundo pensador más grande que ha tenido la humanidad. Y ahí está el resultado de los falsos dioses, ¿no? El paraíso, Dios es un cuento de hadas para los que le tienen miedo a la muerte. ¿Bien? O también tenemos al doctor Rodolfo Ginás, es colombiano, javeriano, trabaja en la NASA y también es ateo, ¿no? Y yo me digo, él es de mi generación, ¿no? Entonces yo también tuve una época de ateísmo y esa afirmación del doctor Ginás, ¿no? Es un invento del hombre y como todos los inventos humanos, pues nos parecemos a él. Y esta frase más fuerte todavía, ¿no? Dios tiene dos razones de ser. Para los inteligentes, ¿a qué les sirve? Pues para gobernar a los demás. Y para los menos inteligentes, pues para pedir favores. ¿Dónde ubicamos a Dios? ¿Dónde terminan esas falsas imágenes, no? Y a todos para explicar lo que no entendemos de la naturaleza. Es una lógica de un primitismo nauseabundo. O sea, creer en Dios es vómito. Qué tristeza llegar a estos. ¿Bien? O este ateo de los más ateos modernos, estuvo aquí en Bogotá en un debate en la Universidad Javeriana con el padre Gerardo Remolina, tiene sus 2 libros, ¿no? Y entonces, ¿qué se pregunta Richard Darwin? Fíjense la afirmación, ¿necesitamos a Dios para ser buenos? ¿Necesitamos la religión para tener una adecuada ética? Y si la religión está en crisis, pues nos quedamos sin ética. Y en su libro, que se llama El espejismo de Dios,
vea esa afirmación que hace, que tiene, en algunas cosas tiene mucha razón, ¿no? El cristianismo se centra de modo abrumador en el pecado, 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 mi culpa, mi culpa, mi culpa, mi culpa, ¿no? Qué preocupación tan mezquina para dominar toda la vida de uno. Realmente nos debemos de preguntarnos para nosotros quién es Dios. Si tiene algo de esto, realmente vayamos pensando en otras. Y la gran pregunta, ¿no?, que nos podemos hacer: ¿qué imagen hay en tu cerebro de Dios? ¿O qué tendencia? ¿No? Porque uno puede decir, no, yo no. No, yo tengo esas tendencias. Por más que sea sacerdote, llevo 55 años de jesuita, he estudiado, y yo veo que en mi cerebro todavía existen esas tendencias, ¿no? ¿Qué hay que hacer? La experiencia, que fue la primera parte de esta propuesta, ¿no? ¿Cómo conozco? ¿Cómo experimento yo la presencia de Dios? Y nuestra propuesta, ¿cuál es el Dios revelado en la Biblia? Que también tiene su proceso. Una cosa es el Dios del Antiguo Testamento y otra cosa es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios de Jesús, el Dios que interpreta Pablo, el Dios que interpreta Juan. Ese es el Dios que queremos realmente promover. Por lo tanto, los invito a que conozcamos afectivamente, no intelectualmente, sino afectivamente al Dios revelado en la Biblia, que es nuestro próximo capítulo. Eso es todo, amigos y amigas. Felicitaciones, que Dios los bendiga. Bye, bye, bye.